y le dice, fíjense bien, le da la orden de que haga una arca de madera, le da los materiales, le da el proceso y le da todo lo que tenía que hacer. La palabra dice, mis hermanos, que la gente trataban de loco a Noé. Pero en aquel tiempo Noé fue uno de los misioneros más grandes en el mundo, en medio de tanta maldad. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que la maldad del hombre había crecido tanto que había subido hasta la altura del cielo. Dios se había, hermanos, dice la palabra, que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Amén. La maldad del hombre había incrementado en la tierra, mis hermanos, que Dios decidió destruir la tierra por completo. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque en medio de tanta maldad, en medio de tanta mentira, en medio, hermano, de tanta idolatría, Dios siempre va a levantar un hombre que esté predicando la palabra santa de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé si tú vas a ser el Noé de este tiempo. Yo no sé si Dios va a escoger Noé en este tiempo, pero lo que yo sí sé, mis hermanos, de que en el momento que Dios ha permitido que misiones se mencionen en esta iglesia, siendo tan pequeña, grande entre los ojos de Dios, Dios va a levantar a un misionero en este lugar. En medio de tanta maldad es necesario, mis hermanos, de que prediquemos la santa palabra de Dios. Yo no sé alrededor de tu comunidad, yo no sé alrededor en qué ambiente te mueves en tu trabajo. Yo no sé, mis hermanos, cuál es tu motivo en medio de tu familia. Tal vez tú eres el primer cristiano que se ha convertido, pero tú tienes que empezar a predicarle la palabra a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Bendito sea el nombre de Dios. Aún hasta aquellos familiares que rechazan tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Al tiempo de Dios ellos te van a escuchar y tú y tu casa van a servirle a Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Y si es para el Señor, empiece a dárselo más fuerte. Eso es lo que quiere Dios para con su pueblo. Amén. Predicar la palabra no es fácil, mis hermanos. Implica mucho. Implica a veces que te van a tratar de loco, te van a tratar de que ya me aburres, pero bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que ser, mis hermanos, fuertes y valientes para predicar el santo evangelio del Señor. Amén. En la época de Noé, Dios escogió a Noé. Dice la palabra que Dios le vio que era un hombre justo y piadoso delante de los ojos de Dios. Y él lo escogió y no le importó de que en mucho tiempo los demás lo trataran como loco. ¿A quién se le ocurre, mis hermanos, construir un arca en medio del desierto donde nunca había llovido? Amén. A veces tenemos que portarlos como locos, ¿verdad? Ante las promesas de Dios. Pero tenemos que creerle al Señor. Amén. Yo no sé lo que Dios ha prometido contigo. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho. En qué forma te va a usar. Bendito sea, tal vez tú no lo creas. Tal vez para ti es imposible. Pero tal vez tú puedas decir, ¿cómo va a usarme Dios de esa manera? Tal vez puede usar a otro, pero a mí no. Pero es allí, mis hermanos, donde la palabra de Dios dice que Dios exalta al humilde y al altivo lo mira de lejos. Amén. Es allí, mis hermanos, donde Dios se glorifica en su pueblo. No hay cosa más linda, mis hermanos, de que el saber escuchar la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios podemos ver, mis hermanos, hombres de los que hablan la Biblia. Hombres que le creyeron al Señor y hombres, mis hermanos, que le desobedecieron al Señor. Amén. Hombres como nos habla, mis hermanos, en 1 Samuel 15:22. Amén. Lo puede buscar rápidamente conmigo. 1 Samuel. ¿Ya lo tienen? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pues me van a esperar porque yo no lo tengo. 1 Samuel 15. Primera de Samuel 15:22. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. La palabra dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Ciertamente, mis hermanos, nosotros podemos trabajar en la obra del Señor. Podemos, mis hermanos, sacrificarnos. Podemos, hermano, darle gracias al Señor. Pero si realmente no le estamos obedeciendo como Él nos manda, mis hermanos, Él no se agrada con nosotros. Él se agrada cabalmente en la obediencia. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, puso la inquietud en los líderes de esta iglesia para que en la iglesia Maná del Cielo se mencionen misiones. Cuando nosotros, mis hermanos, por medio de la palabra nos damos cuenta de que misiones no nació, mis hermanos, aquí en esta iglesia, sino que en el corazón de Dios. Y cuando nos damos cuenta, mis hermanos, de que la gracia y la misericordia está sobre nosotros por habernos permitido de que mencionemos y podamos llevar a esos misioneros a aquellos lugares donde todavía no han conocido la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos obedeciendo el mandato divino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos obedeciendo. Y no hay cosa más grande y más linda que obedecer la palabra de Dios. Amén. Le voy a invitar que busque en 1 Samuel 15, 27 y 28. Allí mismo donde estábamos. 1 Samuel 15, 27 y 28. Amén. Lo tenemos. La palabra dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El profeta Samuel, ante el rey Saúl, la palabra dice que se rasgó su manto por la desobediencia de Samuel. Dios le había dado órdenes específicas a Saúl de que destruyera todito, que matara todo, que matara toda gente, que matara todo animal, no importara sea gordo, sea flaco, que no agarrara ningún anatema de ese pueblo. Pero él desobedeció, agarró lo más gordo para, según él, sacrificio para Jehová. Pero vemos cómo el profeta Samuel, dice la palabra, de que por la desobediencia de Saúl, él se rasgó su manto y agarró el puñal y mató aquello que Jehová había ordenado que tenían que matarlo. Amén. Así se rasga el Señor, mis hermanos. Así se duele el Señor cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, de que Dios desechó el reino de Saúl por la desobediencia. Tuvo sus consecuencias. Amén. Y a través de la palabra de Dios podemos ver, mis hermanos, cómo Dios levantó profetas. Amén. Dios levantó profetas como Isaías. En Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante, la palabra de Dios dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Podemos ver, mis hermanos, que Dios nos ha venido hablando a través de la palabra de Dios, mis hermanos, que Él tiene propósitos con nosotros. Él tiene propósitos con su pueblo. Vemos, mis hermanos, cómo Dios vino lidiando con el pueblo de Israel y enseñándoles, mis hermanos, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, no era simplemente que solo el pueblo escogido de Dios se salvara. Bendito sea el nombre de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, era de que toda carne, toda rodilla, toda lengua confiese que Jesús nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Dios, y que le adoremos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén.
Podemos ver, mis hermanos, cómo Dios usó a profetas grandes para que predicaran la palabra de Dios, para que les enseñara, mis hermanos, que desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha escogido con el único propósito, mis hermanos, de ser de bendición para aquellos que no han llegado todavía. Amén. Podemos ver, mis hermanos, cómo Dios usa al profeta Jonás, mis hermanos, y lo envía a predicar la palabra a una hermano, ciudad donde existía la maldad, el odio, que eran los sirios, mis hermanos. Dice la palabra, mis hermanos, que esa gente despellejaba, hermano, a sus enemigos y los colgaban en los muros, mis hermanos, para que el pueblo enemigo viera de lejos y tuvieran temor. Pero Dios, en su infinita misericordia, mandó y levantó a un profeta llamado Jonás. Y podemos ver, hermano, la desobediencia de Jonás y la voluntad de Dios. Cuando vemos que Jonás le desobedece, mis hermanos, a la palabra habla de que vino un pez tan grande, se lo comió y lo mandó donde tenía que mandarlo, mis hermanos. Amén. Yo no sé cuánto Dios te ha mandado a hacer algún trabajo y tú le has dado la espalda o has puesto alguna excusa. Pero ten cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque tal vez no sea un pez, porque tal vez Dios en esta ocasión no use un pez, pero puede usar cualquier adversidad para hacer cumplir la voluntad de Él. Una de las cosas que Dios me ha enseñado, mis hermanos, es que cuando Dios tiene propósitos grandes en un hombre o en una mujer de Dios, se cumplen. No importa que te hayan dicho que tú no vas a poder, no importa que la adversidad crezca, pero mientras más crece la adversidad y los obstáculos, es más grande la victoria que Dios te va a entregar en tus manos. ¡Aleluya! Amén. Si tú lo crees, empieza a darle gloria a Dios al Señor, porque yo te lo puedo decir con mis propias palabras, mis hermanos. Mientras más grande sea la adversidad, es más grande la victoria que Dios va a traer para ti. Amén. Mira que te mando, es la palabra que leímos en Josué 1:9. Mira que te mando. La palabra aquí, mis hermanos, y el punto clave es que la palabra es un mandato específico de Dios. Hay tres modos de escuchar palabra, y quiero que tú te aprendas esto en esta hora. Hay tres modos. Está la palabra logos, que es la palabra escrita, la palabra que nosotros leemos todos los días en la Biblia, la palabra que Dios dejó y permitió que imprimiera para que nosotros estudiáramos y los alimentemos con el pan de cada día. La palabra logos. Existe la palabra rema, que es la palabra revelada de parte de Dios. Cuando tú te metes a estudiar la palabra logos, viene la palabra rema a tu vida y Dios empieza a discernir esa palabra en tu vida y empieza a hacer que empiece a hacer efecto para que tú la entiendas y que sea conforme al corazón de Dios los propósitos que Él va a derramar en tu vida. Pero también existe la palabra que es hablada y es un mandato que Dios ha dejado a su iglesia. Y dice la palabra, mira que te mando. Y Dios no le da esas instrucciones a Josué para que él solo sea valiente. Hay un conjunto de palabras que Dios usa. Bendito sea el nombre de Dios. Primeramente le dice, mira que te mando y que te esfuerces. Porque él sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Ahí le está dando un mandato para que él sea el que lleve al pueblo de Israel a conquistar toda la tierra prometida que Dios había prometido a su pueblo. Mira que te mando. No importa, mis hermanos, de que Dios te haya prometido hace un año algo y que tú todavía lo estés esperando. Hay dos tiempos, mis hermanos, bien específicos, y los dos tiempos son divinos. Un tiempo, mis hermanos, es el tiempo crono, el tiempo en que nosotros nos regimos, el tiempo en que nosotros nos movemos. El tiempo es exacto de Dios. Pero también hay un tiempo llamado kairos, y es el kairos de Dios. Es un tiempo específico en el tiempo. Escúchelo bien. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, cuando tú empiezas a doblar tus rodillas por algo específico que tú quieres de que se haga efectivo en tu vida, empiezas a activar un crono de Dios en tu vida, en tu familia y en aquella petición que tú le has puesto en las manos de Dios. Cuando tú empiezas a adorar y adorar
y adorar y no te cansa de doblar tus rodillas por esa petición, el crono de Dios empieza a activarse en ti. Cuando ese crono de Dios empieza a bajar, hermanos, la bendición de Dios empieza a caer sobre tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. A veces nosotros queremos que sea en el Kairos. En el Kairos, mis hermanos, es el tiempo donde nosotros nos levantamos, nos vamos a trabajar. El día tiene 24 horas. Bendito sea el nombre de Dios. La semana 7 días, el año 12 meses. Y queremos que en ese tiempo se cumpla lo que nosotros estamos esperando. Pero no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Es un Kairos de Dios que tu oración va a permitir que derrame sobre tu vida. Amén. Dios le está diciendo: mira que te mando y que te esfuerces. Le dice que se esfuerce y también le dice que sea bien valiente. Bendito sea el nombre de Dios. Las cosas que Dios va a entregar, las victorias que Dios te va a entregar, mis hermanos, no van a llegar así de fáciles. Tienen que haber adversidades. Tienen que haber obstáculos. Cuando los obstáculos crecen, crece la bendición de Dios para contigo. Cuando los obstáculos se multiplican, más grande va a ser la bendición para tu vida. Amén. Si la bendición que tú estás esperando es pequeña, pequeña va a ser la tribulación. Pero si la tribulación Dios ha permitido que sea grande, es porque es grande la bendición que va a derramar sobre tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Dios levantó, hermanos, profetas que predicaron la palabra de Dios. Profetas, mis hermanos, como Ezequías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Andías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías. Dios levantó hombres valientes, mis hermanos. La palabra nos enseña, mis hermanos, que después de Malaquías, mis hermanos, el pueblo de Dios no recibió palabra, mis hermanos, por más de 400 años. No hubo palabra revelada. No hubo palabra ni por profeta. No hubo palabra ni por sueño, mis hermanos, porque Dios estaba, mis hermanos, tenía en su mano un plan maravilloso, mis hermanos, donde iba a mandar a un verdadero caudillo, mis hermanos, para pagar por los pecados de tuyos y los míos. La palabra nos enseña, mis hermanos, que Dios iba a empezar a levantar un misionero más grande aquí en la tierra, mis hermanos. Después de Malaquías, 400 años de silencio vivió la tierra, donde Dios no derramaba palabra por ninguno, ni por profeta, ni ángel, ni sueño, ni nada. Después vemos cómo entramos en Mateo. Ya el libro de Mateo nos empieza a hablar del nacimiento de Jesucristo. Nos empieza a enseñar, mis hermanos, de aquel que iba a nacer, mis hermanos, que iba a ser grande su trono que traía sobre sus hombros. Por medio de los evangelios vemos, hermanos, las grandes maravillas que Jesucristo hizo aquí en la tierra, y la ordenanza más grande que dejó a su pueblo, la gran comisión, donde nos habla Mateo 28, mis hermanos, 19. Amén. Es allí donde se tiene que activar la obediencia de Dios. Es allí, mis hermanos. Es por medio de toda la Biblia que Dios nos ha ordenado mandamientos para el Señor. A Dios le gusta la obediencia. Amén. Si Dios ha empezado a inquietar tu corazón para que empieces a trabajar más en la obra de Dios, es la obediencia la que le gusta al Señor. Amén. Amén. Es la obediencia. Y es el Espíritu Santo que ha empezado a tocar tu corazón, porque Dios te quiere usar de una manera sobrenatural. De una manera, mis hermanos, donde jamás la tierra ha visto. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado autoridad de atar y desatar. Amén. Lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado allá en los cielos. Y lo que desatemos allá en los cielos va a ser, amado, atado aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Si hay algo que te ha empezado a inquietar, mis hermanos, o te está atribulando, empieza a atarlo, mis hermanos, aquí en la tierra, para que sea atado allá en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Y empieza a desatar allá en los cielos la bendición que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio. Amén. Allí podemos empezar a ver el gran mandato que Dios dejó a la tierra, a los hermanos aquí en la tierra, a su iglesia. La palabra dice, mis hermanos, de que Dios privó
a sus ángeles, escúchelo bien, a sus ángeles los privó para que predicaran la palabra de Dios. Y Él derramó ese privilegio grande para su iglesia. ¿Quiénes somos los que estamos obligados a predicar la palabra de Dios aquí en la tierra? Somos nosotros como iglesia. Amén. Somos nosotros como iglesia. Amén. Solo en la ventana 1040, las 66 naciones menos evangelizadas del país, del planeta. Solo en la ventana 1040, que no está, mis hermanos, incluido África, no está incluido Australia, no está incluido Centroamérica, no está incluido, mis hermanos, Suramérica, no está incluido Estados Unidos. Solo en la ventana 1040. Miren, mueren, mis hermanos, 85,000 personas cada año sin conocer a Cristo. 85,000 personas sin conocer a Cristo. Hay un mandato grande que Dios le dejó a la iglesia, y es ir por todo el mundo predicando el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. No digo solo aquí en Manasa, no digo, mis hermanos, solo en tu iglesia o solo en tu comunidad. Ir por todo el mundo. Eso implica, mis hermanos, que con este culto nosotros estamos predicando la palabra de Dios, no solo aquí. Con el hecho de que tú te hagas presente a este culto y aportes a las misiones, tú estás predicando hasta los confines de la tierra. Amén. Con el hecho, mis hermanos, que cada vez que tú dobles tus rodillas para darle tu oración al Señor y te acuerdes de aquellos misioneros que están allá, mis hermanos, en los confines de la tierra, en aquellos lugares que no conocen de Dios, que te acuerdes por lo menos 5 minutos y le clames al Señor por ellos y les pidas por ellos, y que sea Dios bendiciendo a esos siervos de Dios. Tú estás haciendo misiones. Amén. Tú estás cumpliendo con el mandato grande que Dios dejó a su pueblo. Con el hecho, mis hermanos, que cada vez que se recoge la ofrenda, que ya no sea $1, sino que 2 o 3 o lo que Dios ponga en tu corazón, sabemos de que lo que se colecta va para aquellos siervos que están predicando la palabra de Dios. Tú estás haciendo la gran comisión. Tú estás haciendo misiones. Tú te estás acordando de aquellos hermanos que no les importa, mis hermanos, el sufrimiento. Aguanten frío, aguanten hambre, desnudez, como decía Pablo, pero están allá haciendo lo que muchos no queremos ir a hacer. Aleluya. Con eso, mis hermanos, estamos haciendo misiones. La voluntad del Señor, mis hermanos, es de que toda tribu, toda lengua le conozca. Amén. Que todos, mis hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Filipenses, mis hermanos, vayan conmigo rápidamente. Filipenses 2, 6, 11. Filipenses 2, 6, 11. La palabra dice, del 6 al 11, Filipenses 2, 6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese bien, está hablando el apóstol Pablo de Jesucristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, amén, a sí mismo, haciéndose obediente. Aquí está la clave y el punto. Obediencia pide el Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Amén. Aún los ángeles le alaban. Amén. De los que están en los cielos, en la tierra, porque su iglesia le alaba a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él dice, mis hermanos, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. La palabra dice, mis hermanos, que el nombre de Jesucristo tiene poder y aún los demonios le obedecen. Amén. Aún los demonios le obedecen. Cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, cuando Él dijo unas palabras claves, que dijo, consumado es, Él descendió, mis hermanos, la palabra dice que descendió hasta el Seúl, hasta lo más profundo de la tierra. Le arrebató las llaves de la muerte y de la vida al diablo. De las manos se las arrancó. Bendito sea el nombre de Dios. Así como te arrancó del pecado a ti y a mí, con mano poderosa nos sacó del fango cenagoso. Así le arrancó las llaves de la muerte al enemigo, para salvación eterna de nosotros y para vergüenza eterna del diablo y sus secuaces, para victoria y gloriosa de Dios Todopoderoso. Le arrebató las llaves. Por eso dice la palabra, mis hermanos, de que de todo lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, le obedece. Y Él quiere que toda lengua confiese de que nuestro Señor es el único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no quiere, mis hermanos, de que solo la iglesia Maná del cielo se salve. Dios quiere, mis hermanos, que toda lengua confiese de que Él no es nuestro Señor. Amén. En Apocalipsis, bendito sea el nombre de Dios. Vamos todos juntos, mis hermanos, y con esto termino. En Apocalipsis 7, 9 al 17. Apocalipsis 7. Vamos a ver, hermano, lo que el deseo más grande de Dios. En Apocalipsis 7, 9 la palabra dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Empieza a ponerse de pie, mis hermanos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los otros seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: esto que está vestido de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos que estaban vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes vamos a ser, mis hermanos? ¿Quiénes vamos a ser? Y aquí está la gran pregunta, hermanos. ¿Quiénes vamos a ser los que estemos vestidos de ropas blancas? ¿Vamos a ser nosotros? Sí, vamos a ser nosotros. Pero ¿será que Dios quiere que solo nosotros nos podamos esas vestiduras santas? ¿O será que Dios quiere que también aquellas personas que no conocen de Dios se puedan vestir y que estén delante del trono celestial ese día tan glorioso? ¿Será que Dios quiere que solo los que estamos aquí? ¿O será que Dios quiere que también aquellos que no conocen de Jesucristo, aquellos que están atados por la mentira más grande del diablo, no puedan vestirse y llegar a ese momento tan celestial? ¿Será que nosotros tenemos que ser ese partícipe para que aquellas almas no se sigan perdiendo sin la voluntad de Dios? Nosotros somos los responsables
de que esas personas empiecen a vestirse con esas vestiduras blancas. La palabra dice en el verso 13: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿De dónde han venido, mis hermanos? Han venido de Honduras, han venido de Guatemala, han venido de El Salvador, han venido de México, han venido de la India, han venido de Nepal. Bendito sea el nombre de Dios. Tienen que venir de toda Asia, tienen que venir de toda Europa, tienen que venir, mis hermanos, de aquellas naciones que están en la ventana 1040. Tienen que venir, mis hermanos, de aquellas naciones donde todavía no se han predicado la palabra de Dios. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Dios sabe, mis hermanos. Dios sabe a quién va a levantar. Dios sabe, mis hermanos, que ya empezó a inquietarte tu corazón para que seas partícipe de esa gran victoria. Dios sabe, mis hermanos, quién va a ser el próximo misionero que Dios va a levantar. Aquel que va a empezar a descubrir sus talentos, aquel que va a empezar a descubrir el don espiritual que Dios va a empezar a depositar para que tú empieces a trabajar más en las misiones. Dios lo sabe. Y Él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Nosotros no queremos pasar esa tribulación. Nosotros nos queremos ir con el Señor. Y nosotros tenemos que desear que no solo nosotros, sino que aquellos también tienen que irse. Bendito sea el nombre de Dios. Estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Dale una ofrenda de paz al Señor. Bendito sea. No importa las lágrimas que podías estar derramando de rodillas. No importa si te has sentido triste. No importa, mis hermanos, que la bendición aún no ha llegado. La palabra dice, mis hermanos, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén, aleluya. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. La palabra dice que Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Todo dolor se va a ir en el nombre de Jesús. Toda adversidad se va a ir en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de pereza, toda enfermedad, toda angustia, toda necesidad. En el nombre de Jesús declaramos que Dios va a empezar a inquietar corazones para que la palabra de Dios empiece a hacer rema en nosotros y empecemos a discernir los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Dios quiere, mis hermanos, que alrededor del mundo, aquellas tribus y naciones, aquellos grupos étnicos, aquellos indígenas donde todavía no se ha predicado la palabra de Dios, empiece a ser predicada, empiece a correr el evangelio, empiece a fluir esa agua viva para que esa gente se salve. Empieza a levantar tus manos al cielo conmigo y vamos a empezar a declarar, mis hermanos, aquello que para nosotros ha sido imposible,